Que estamos en línea con el doctor Ernesto Álvarez, abogado constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional San Martín de Porres, al cual le vamos a preguntar dos cositas, además que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Número uno, por esto de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿De verdad se ha eliminado toda la inmunidad parlamentaria? ¿El parlamentario doctor Álvarez va a ser un peatón a partir de la próxima ocasión en que se elijan parlamentarios? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? De la Universidad San Martín de Porres, que es una universidad particular, por lo menos hasta ahora. Felizmente, por mi manera de ver, no se ha eliminado por completo la inmunidad ni la garantía del antejuicio. Básicamente, lo que se ha eliminado es aquella protección jurídica que tenían los congresistas y los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo por delitos cometidos antes de su mandato, ¿no es cierto? Normalmente habían alcaldes, consejeros regionales, etcétera, que venían escapando de la justicia y postulaban al Congreso específicamente para procurarse una protección ilegítima, pero legal. Hoy en día se ha eliminado esa posibilidad. Se ha eliminado la inmunidad de arresto y de proceso. Por ejemplo, ahora cualquier persona que tenga que responder a la justicia no va a poder blindarse haciendo uso de los artilugios, vendiendo su voto, alquilando su voto ante la mayoría, tanto en la comisión como en el pleno del Congreso. Claro, lo que pasa es que si tus propios pares te van a juzgar y tú me salvas, yo te ayudo para pasado mañana en cualquier cosa. Pero hay algo que a mí me llama la atención, doctor, pero ya tiene que ver con una cuestión de fondo, ¿no? Cuando yo voy a votar por alguien, ejemplo, voy a votar por el doctor Ernesto Álvarez, acá hay hoja de vida, acá hay YouTube, acá hay Google, acá hay la revista Temis, acá hay los periódicos, acá hay hemeroteca. O sea, la verdad es que el que quiere votar por Álvarez va a saber quién es usted, pues, doctor. Pero si votan por usted sabiendo que tiene juicio pendiente de alimentos, que tiene un tema de estafa pendiente, y resulta que por esas cosas sale y después con que el tal por cual, también tiene que haber una responsabilidad del votante, porque me dicen, no me representa Batters porque no sabía que Batters tenía tal cosa. Ese es su punto uno. Punto dos, el propio partido político que lo lleva. ¿Cómo no va a saber que el señor era dueño del prostíbulo, que el otro señor robaba oro, que el otro comía camisas o planchaba pulmones? No sé ni cómo le dicen. Eso es un tema. Pero además, se olvidan de la función principal de un Álvarez, de un Batters o quien sea, que es legislar, y la segunda es fiscalizar. La pregunta es, ¿cómo va a fiscalizar hoy un parlamentario que va a estar expuesto a demandas por daños y perjuicios, a querellas por difamación de cualquier grupo económico o de cualquier mafioso? No sé si me he dejado entender, ¿la fiscalización goza de buena salud para futuro? No, evidentemente no. Acá hay dos temas que la opinión pública no maneja porque no le es otorgada la información suficiente en la televisión principalmente. Está mal, se hizo mal uso de la inmunidad parlamentaria en general, pero en realidad es muy fácil poder inventar hechos para hacer denuncias penales a determinadas personas incómodas y hechos no generados en el transcurso del mandato. Si usted y yo somos un grupo económico o social o cultural de poder, si tenemos un parlamentario que nos fiscaliza y está investigando nuestras finanzas, lo que vamos a hacer es buscarle supuestos hechos cometidos antes de ser congresista para complicarle la vida. Obviamente no lo vamos a lograr que se lo condene, pero le vamos a complicar la vida generándole 3, 4, 5 procesos penales. Y eso para que aprenda a no meterse con nuestros intereses. Eso es lo que va a pasar. Distinguidos congresistas han investigado a clanes, a mafias organizadas
no solamente en Lima, sino en provincia. Víctor Andrés García Belaúnde y el señor Orellana, por dar un solo ejemplo. O César Álvarez, digamos, y también contra la mafia de César Álvarez en Ancash. Obvio. No hubiera podido hacerlo, simplemente no hubiera podido hacerlo, porque esas mafias están tan bien organizadas y enraizadas en la administración de justicia que fácilmente le creaban procesos penales, y no uno, sino varios procesos penales, de forma tal que lo desanimaban, lo atemorizaban de continuar con las investigaciones. Por eso es que existe en el mundo entero, en el mundo occidental, esa protección jurídica, porque se sabe a ciencia cierta, que va a ser protección para algunos corruptos pequeños, pero también va a servir para el gran fiscalizador, porque como conclusión, recordemos que la principal función de los modernos parlamentos no es la de legislar. Ya vemos que legislan muy mal. La principal función de los parlamentos modernos es la de fiscalizar al poder. Ya, pero voy a poner un ejemplo. Digamos que por ahí en Ayaviria, Ayabaca, o en alguna provincia importante, o si quiere ya un departamento, hay un tal Ernesto Batters o Philip Álvarez, que son pues buenos alcaldes, pero chocan con intereses de la minera, de la pesquera, del sindicato, de los raqueteros y tal. Tú comienzas a ser alcalde y evidentemente cierras locales, y todos los alcaldes de pueblo chico, pueblo grande, doctor Álvarez, tienen 50, 60 juicios. De los 50, 60 juicios, la mayoría se archivan, que no hagan nada, pero habrán 2, 3 que permanecen. Y puede haber uno en donde Philip Álvarez o Ernesto Batters tengan una condena de primera instancia. Tampoco esa persona va a poder acceder a una curul, porque hay una ley que dice que no puede. Eso a mí me parece inconstitucional. Pero si accede una persona y durante su ejercicio parlamentario lo condenan en segunda instancia, que también lo tienen que desaforar y votar, pese a que hay una protección constitucional de tercera instancia. ¿Me puede explicar eso? El problema también es de que ha habido un mal uso del bolsón de protección jurídica por parte de malos parlamentarios. Ahora, eso no se va a corregir con normas legales. Como usted bien señaló en la introducción, el problema que se vive es por hechos factuales. O sea, lo que falta es partido político organizado y estable que filtre a los parlamentarios. Antes, hace 30 años, para llegar a la lista parlamentaria para representar un partido político, uno tenía que pasarse 15 o 20 años de trayectoria política, compitiendo al interior del partido, y es allí donde se filtraba, porque claro, el adversario interno filtraba el hecho de que Ernesto Álvarez era un pegalón con su mujer, etcétera, y allí se filtraba a las malas personas y llegaban a las listas aquellos militantes que se habían caracterizado por su formación y también por su hoja de vida. Hoy en día eso es irreemplazable. Por más que el Jurado Nacional de Elecciones ponga una ventanilla de información para los partidos, entre comillas, son agrupaciones electorales temporales, que ni siquiera la ventanilla funciona, porque muchas veces las malas personas saben cómo ocultar sus hojas de vida negativas. Entonces, estamos ante una falacia, ante una ficción. Todos nos felicitamos porque el Congreso haya limitado hasta cierto punto ese bolsón de protección jurídica para el parlamentario, y dicho sea de paso, indebidamente también para el magistrado constitucional. Pero en realidad eso no va a cambiar las cosas. O sea, la realidad política, social, no va a cambiar. Como no hay partidos políticos, como se ha destruido el sistema de partidos políticos en forma exprofesa, en los últimos 10 años, lo que va a seguir sucediendo es que si a usted o a mí nos dan la misión de encontrar candidatos en el Oriente, vamos a alojarnos en un hotel y a preguntar al taxista quiénes son los principales dirigentes de la región y que tienen dinero para solventar su campaña, porque a falta de partido no hay dinero para solventar la campaña. Correcto, no. Y es así como vamos a seguir reclutando los grupos de derecha y los grupos de izquierda, vamos a seguir reclutando
a gente vinculada a la minería ilegal, No, pero a la madera ilegal, a la droga, e incluso a ONGs que tienen una agenda encubierta. Entonces, los males no se resuelven cambiando la Constitución o creando normas legales. pero además, doctor, dándole la razón en cada extremo de lo que ha dicho, para colmo hay voto preferencial. Es decir, en el pueblo chico, tú sabes quién es el que dedica al aserradero, al prostíbulo, a la minería ilegal, quién es el prestamista, quién es el bodeguero. Porque no me van a decir a mí que en Apurímac son desconocidos, si a la hora de la hora son 5 candidatos, los han escrutado. O sea, la responsabilidad de la gente, a la hora de la hora, queda en saco roto y sin partidos. O sea, acá va a haber una desgracia muy grande en el próximo Parlamento, porque vamos a tener, doctor, gente sin experiencia, ninguna experiencia legislativa, porque son nuevos. Gente que no haya tampoco tenido experiencia en el mundo de las organizaciones reales, es decir, en el trabajo privado, porque puedes tener juicios, o en el trabajo público puedes tener... Entonces, ¿quién va a ser el parlamentario? El próximo parlamentario no va a saber ni llegar a la Plaza Bolívar. El problema se va a ir agudizando porque a falta de trayectoria política van a llegar personas que tienen capacidad monetaria personal o de aliados transitorios, y no van a llegar personas de la academia o que tengan trayectoria en la judicatura o que tengan trayectoria en la actividad privada exitosa. Como hemos visto en anteriores elecciones, ahora también se va a agudizar. Gente joven, preparada, bien formada, que está saliendo en los medios de comunicación en forma residual, al final no van a poder competir con aquellos grandes caudillos, con los caciques que mueven mucho dinero y sobre todo intereses económicos, o por en los cuales último, su propia comunidad municipal, su propia comunidad ciudadana están interesados. pero además, por ejemplo, doctor, en Pucallpa, sí, por ejemplo, en Pucallpa la madera ilegal es la que domina en la ciudad. Y hay ciudades en Puno, por ejemplo, donde el contrabando es el que domina social y culturalmente. pero doctor, Por tanto, acá en Lima estamos viendo cómo hay, no voy a mencionar nombres, al que le caiga el guante que se le achante, candidatos que dicen ser blogueros, tuiteros, influencers, consultores, que no tienen patrimonio, que no tienen ingresos, que no tienen, ya olvídese, el título profesional se lo regalo, pero se autodenominan o porque soy negro, o porque soy gay, o porque soy mujer. La gente vota por eso y prefiere a ese en vez de Álvarez. O sea, usted, su papá se rompió el alma pagando en la universidad, ha tenido 3 posgrados, tiene toda una vida. Y viene una señorita y dice, yo soy influencer. Y la gente ha votado. Esa es la democracia. Porque si no, Susy Díaz no hubiera llegado al Parlamento, ¿o no? Pero la democracia griega, la democracia europea del siglo XIX, parte de una conjunción, que es lo que se ha perdido. Todos tenemos derecho a votar y a elegir a nuestro representante, pero quienes aspiran a ser representantes constituyen una élite política. O sea, es decisión del pueblo, de los electores, de las masas, pero eligen su representante en función a élites ya educadas, formadas y establecidas. O sea, lo que estamos a lo que estamos yendo es en realidad a una demagogia, a una especie de oclocracia donde las masas mal informadas eligen como representantes a lo peor de la sociedad. Claro. Porque por último, van a elegir al que no tiene antecedentes, al que no tiene pasado, al que no tiene título. Es mejor no tener patrimonio, porque fíjese, hay candidato a la presidencia que no tiene patrimonio, que no tiene ingresos, que dice ser empresario, que no tiene empresa, que no tiene activo, que no tiene nada. Entonces es mejor no tener nada que tener algo. O sea, es mejor un charlatán que dice que sabe leyes que Álvarez, que debe tener casa, carro, departamento, estudio, título, posgrado. Y eso ya lo hemos vivido. Por ejemplo, para no ir muy lejos, para que puedan entender aún las personas que no les gusta la política, en los clubes de fútbol hemos visto cómo llegan a la dirigencia a presidir una directiva
personas que no son dueñas ni de su carro, y son empresarios quebrados, o personas que nunca han hecho nada en su vida, y se han colgado del bolsillo de una persona grande. Esa gente llega al poder y lo primero que va a hacer es procurarse de un patrimonio propio gastando dinero de los impuestos. Y no tiene sentido de la realidad, por cuanto nunca ha administrado ni una bodega, ni un carrito sanguchero. Le pongo un ejemplo. Sus decisiones van a ser las peores siempre. Mira, profe, a ver, como si usted fuera mi profesor en la universidad, le voy a poner un ejemplo. Un grupo de genios hace unos meses dijo que devuelvan la plata de la ONP que le deben porque le han robado, que los gobiernos, como esta gente nunca en su vida había manejado nada, hicieron su ley. Devuélvenle la plata a todo el mundo que le han dado, que son unos sinvergüenzas. Bueno, ya. Llega al Tribunal Constitucional y en la sesión, a la hora de la sesión, inconstitucional. Porque esa leycita, unanimidad, esa ley implicaba 16.000 millones de soles que el Estado no tiene, pero que además era iniciativa de gasto del propio Congreso, que no conoce la Constitución. Es una vergüenza que una norma de ese tamaño y esa importancia te la hayan bochado en unanimidad. Porque no tenía argumento de defensa. Eso desconocía esa ley, la naturaleza misma de la ONP, que son fondos colectivos que uno entrega y ya no es dueño de esos fondos. Hay gente que ha colaborado más y gente que ha colaborado mucho menos, de acuerdo a sus posibilidades, pero es un fondo común, no hay forma de devolverlo, y además, porque el mismo Estado se encargó de informar a los congresistas de que la ONP está desfinanciada. Por tanto, no es que tenga sus fondos ocultos en algún banco nacional o extranjero, no hay, sino que no existen. Es dinero de los impuestos de donde salen las pensiones, porque el triángulo, ¿no es cierto?, por el cual se suponía que iban a ser más los que trabajaban que los que recibían la pensión de jubilación, se ha invertido, y hoy en día son mucho más jubilados que el dinero que se recauda por los impuestos, porque nuestro país es sui generis, nuestro país apenas el 30% se dedica a la actividad económica formal. A diferencia de otros países del mismo Latinoamérica, no existe contribución, no existen impuestos suficientes ni siquiera para pagar la pensión de la mitad de los pensionistas actuales. Entonces, ¿cómo no va a ser iniciativa de gasto? Por supuesto que es iniciativa de gasto, porque la ONP en realidad no tiene dinero. Ese dinero proviene de los impuestos de los peruanos y de los pocos peruanos que tributamos impuesto a la renta. Por tanto, lo que se tiene que hacer es pensar en soluciones prácticas, acordes con la realidad del país, pero para eso se necesita una formación política, ni siquiera académica, una formación política para que los que llegan al Congreso hayan peleado primero por una regiduría, por una situación, por una gestión pública anterior, y dentro de su agrupación política hayan competido para que por selección natural lleguen los mejores, pero llegue cualquiera. Pero yo le comento algo, doctor, yo trabajo en esto, ¿ya? Yo estudié Derecho, no terminé, pero sí me he preocupado por cuando he trabajado de comunicador, de terminar de estudiar lo mínimo indispensable de Derecho Constitucional. Yo le he leído los libros de usted, los libros de Borea, los libros de... me he leído 20 libros de constitucionalistas y además he leído la Constitución unas 30 veces. Y en Derecho Penal yo sí, doctor, era una fiera, a mí me puso 18 en el examen oral, el doctor Santos Quiquisola, yo era una lumbrera. No terminé, pero por último leo. Acá pasa que no periodistas, sino congresistas nunca han leído la Constitución, nunca han leído el Código de Procedimientos Penales, nunca han leído una ley orgánica, nunca han leído el Código Penal y son miembros de la Comisión de Fiscalización. O sea, nunca han leído la Ley de Transportes y son miembros de la Comisión de Transportes. Entonces, ¿de qué puede servir a la hora y la hora los títulos universitarios y la erudición de algunas personas cuando se ponen a legislar cabales ignorantes? Y digo ignorar en términos amplios. No conocen de lo que están hablando.
Este es el más claro ejemplo, doctor. Girar un cheque de 16.000 millones de soles es una barbaridad de plata para el Perú. Gracias a Dios el tribunal, donde usted fue presidente, le corrigieron la plana. ¿Qué vendrá en el futuro, doctor? Bueno, el futuro amenaza con ser peor de lo que del presente, ¿no? Porque este Congreso, que es un Congreso provisional, ha demostrado las falencias, no solamente de ellos, sino de las falencias del sistema de partidos, que ya ha explotado, ha sido destruido y no ha sido reemplazado por otro sistema de partidos, ni tampoco hay una élite política nueva, una renovación. La renovación política no se trata de nuevos nombres, o de gente joven, o de más mujeres, o de más zurdos, o de más pelirrojos. La renovación significa de que surja una nueva generación políticamente formada que reemplace a la anterior. Y eso no se ha producido. Al no haberse producido, todo señala de que el nuevo Congreso va a ser igual o peor que el actual. Y esto va a ir ahondando porque el Tribunal Constitucional, con todos sus errores, el actual, con todos sus errores, sus defectos, ha podido servir de muro de contención. Pero el nuevo Tribunal Constitucional elegido por este o por el siguiente Congreso, bien puede no frenar, ya no servir como contención. Pero para serle sincero, doctor, este Tribunal Constitucional, cuando tuvo que parar un golpe de Estado, que es su principal función, que se respete la Constitución, hizo lo que yo, me disculpará porque yo soy un lego, un mamarracho de dictamen que decía que como las cosas ya estaban dadas, vamos para adelante. Es que protegió a quien... A ver, es que el mismo hecho por el cual llegó la demanda competencial se refería a la renovación del propio tribunal. Obvio, pues. Entonces, en buena cuenta, por decoro, o debieron abstenerse, o debieron tener un pronunciamiento mucho más ponderado y moderado. No fue el Porque, claro, los hechos, digamos, que fueron en materia del examen de constitucionalidad, se produjeron en torno a la renovación o no renovación del propio tribunal a cargo del órgano, el Congreso, que exprofesamente está señalado para hacerlo. Y se le dio la razón al presidente de la República por entonces, que en forma arbitraria impuso al Congreso, le negó al Congreso el cumplimiento de una función que le es propia, de acuerdo a la Constitución. Por tanto, esa sentencia va a pasar a la historia y posiblemente a los anales de la jurisprudencia constitucional mundial como un ejemplo de partidarismo con el poder, al igual que el tribunal boliviano validó la postulación reiterada de Evo Morales, incluso en contra de la Constitución y en contra de un referéndum que convocó el propio Evo Morales. Son resoluciones, son sentencias similares. Ha sido usted muy amable, doctor Álvarez, como siempre, muy ilustrativo. Muchas gracias a usted. Vámonos a la pausa, venimos con nuestro ex amigo o amigo Lenin Checo. ¿Cómo compran en el MINSA? ¿Cómo compran en ESALU? ¿Por qué nadie los fiscaliza? ¿Por qué nadie de la prensa se preocupa? ¿Hay que ponerle foco a esa noticia como el foco? Vámonos a la pausa, no sin antes les digo que si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, porque no puedes comprar una nueva, Compu de Bailón es tu solución. Compu de Bailón normalmente opera en el segundo piso de Compupalas, pero estando cerrado Compupalas, tú puedes ingresar a la www.compubailón.pe. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en www.compubailón.pe o vía WhatsApp. Apunte usted que estamos sábado 927-420-851. Apúntalo, Judy. 927-420-851, que tú le deberías regalar una laptop al contador, no mandes a arreglar la suya, pues que es un modelo del 80. Para servicio técnico rápido y de calidad, Compu Bailón es tu solución. Vámonos a la pausa.
Compubailón está en Compupalas. Compubailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo Compubailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa. Compubailón está en el segundo piso de Compupalas, en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. Compubailón es la solución. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Amigos, no se pueden perder PBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita la tarde de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, Mis Buleras y la Champions. Solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con... Acércate a tus sueños con Maserati. Ahora tú también puedes tener una Maserati Levante, la SUV deportiva, elegante, velocidad, modernidad y diseño italiano. Exclusividad al alcance de todos. Visita hoy nuestra tienda para un test drive. Maserati, excelencia y pasión. Hola, estamos seguros que ya nos conoces. Te cuidamos desde hace 19 años. Y somos implacables con bacterias y virus, pero suaves con tu piel y la de toda tu familia. Somos la familia Alcofarma. Ciencia que cuida tu vida. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.